El Gobierno de la Tarde. Son las 3:48 en este Gobierno de la Tarde, Z101. Seguimos en comentario. Vamos a escuchar a Susana Gotró de WIND. Gracias, Esteban. Mira, nosotros hemos estado viendo cómo sigue creciendo unas acciones que hace mucho se vienen dando contra sectores productivos, pero que últimamente le hemos visto que van increciendo. Son personajes, ya ni siquiera grupos, porque ya en los grupos se han ido dividiendo, cada uno se va asignando zonas. Y personas que pertenecen a grupos disque ambientalistas y grupos sociales y demás, pues se van dispersando en el territorio nacional, y donde quiera que hay actividades económicas específicas, pues llegan a esas comunidades a agitar la comunidad. Y pues enarbolando de que defensa al medio ambiente y defensa a las comunidades, lo que se vuelven son personas que están obstaculizando, obstruyendo el disfrute de derechos legalmente otorgados por el Estado, después de cumplir trámites, procesos legales específicos, y los impiden sencillamente. Y así puede ser una cementera, puede ser una industria, puede ser una explotación minera. Lo que no lo estamos viendo mucho es en el tema de energía. No sé qué suerte tiene la energía. Parece ser que los sectores empresariales, los agentes que generan energía son bastante fuertes y logran pues de alguna manera pues mitigar temprano este tipo de manifestaciones, pero en la industria se da, en el sector minero, hasta en la agroindustria se da. Y pues esos personajes que ya se han dividido el pastel, pues llegan desde que ven que se va a realizar ahí un proyecto, ellos llegan, se ponen en contacto con los comunitarios, con el pequeño liderazgo que hay en esas comunidades, y comienzan su labor de extorsión. Labor de extorsión que va desde presiones muy sutiles hasta grandes manifestaciones que obstruyen el paso, que no permiten que las maquinarias puedan acceder a los proyectos, y agitan al pueblo sencillamente. Queman goma, derriban árboles y demás. Y esta es una actividad muy peligrosa, no solamente por lo que implica al irrespeto a los derechos adquiridos, sino también porque de alguna forma pone al Estado, que es el que otorga los permisos requeridos para cualquier actividad económica en los sectores donde el Estado no interviene y opera en el régimen de competencia, y se hacen a través de contratos especiales, de concesiones, de cuotas, tal como establece la Constitución. Pues el Estado sencillamente pierde su autoridad. El Estado lo que transfiere cada día vale menos, porque toda inversión tiene que bregar con tantas situaciones y tiene que sobreinvertir tanto tratando de lograr lo que la ley no le obliga a hacer, sencillamente porque el Estado no hace su papel. El Estado pone todas sus exigencias, muchas de ellas por encima de lo que establece el procedimiento, por encima de lo que establece el trámite, y los obliga o los manda a tratar de consensuar con las comunidades, muchas de ellas que simplemente están siendo dirigidas, están siendo manipuladas por esos personajes. Personajes que se creen por encima inclusive de la autoridad pública y quieren exigirle a esos inversionistas, a esos proyectos que ya han agotado todo el largo trámite del Estado, y óigase que se lo digo, que va mucho más allá de lo que está escrito en las leyes sectoriales, en los decretos, en las resoluciones.
en los compendios que están establecidos, porque la administración lleva su ritmo y aquí cambia una autoridad pública y trae su manual y pone otros requisitos y hay que cumplirlo. Y los empresarios lo hacen porque no quieren conflicto, porque no quieren entrar en discusión con el Estado, porque lo que quieren es desarrollar sus proyectos. Y después que logran eso, entonces viene la lucha con las comunidades. Estas comunidades dirigidas por personas que muchas veces no son ni siquiera de ahí y que tienen su agenda para crear, agitar y lograr sus revueltas internas para que haya que hablar con ellos, para que haya que consensuar con ellos, para que haya que acordar con ellos. Y ellos imponen sus condiciones que no están en ninguna parte de la ley. Y mientras no se pacifique a ellos bajo los métodos que ellos exijan, no hay manera de acceder a desarrollar los proyectos. Y el Estado, sencillamente, irresponsablemente, se pone a un lado. Cuando se pone a un lado, cuando no quiere obligar a que haya que pactar con esos personajes que acreditan una legitimidad que no está en ninguna parte avalada por nada. Son representantes de las comunidades que no han sido sometidos a ningún proceso de validación ni de legitimación, pero ellos llevan la voz cantante. Y ellos exigen, no, mira, a mí hay que darme esto, esto y esto, y aquí hay que hacerse esto y esto y lo otro. Cuando todas esas actividades tienen sus regímenes fiscales establecidos en sus leyes. Ahí están las leyes. ¿Qué actividad tiene que aportar? ¿Cuáles son los impuestos que hay que pagar, las tasas que hay que pagar, los arbitrios que hay que pagar? Cuando no viene también la alcaldía y quiere cobrar adicionalmente. Y ese es un tema que está afectando mucho el clima de inversión en la República Dominicana. Por un lado, tenemos inversión cuantiosa del Estado tratando de formar personal diplomático para que haga inteligencia emocional. Tenemos iniciativas como Pro Dominicana para promocionar el Estado como un destino de inversión. Tenemos ministros tratando de promocionar en la República Dominicana, la estabilidad económica que nosotros tenemos, el desarrollo de nuestras entidades de intermediación financiera, pero la seguridad jurídica, en eso nadie quiere trabajar. Porque los ministros, porque los directores generales, porque los funcionarios públicos en general no quieren asumir costos políticos, porque muchos de ellos quieren aspirar a ser populares o a ser figuras simpáticas, porque no quieren asumir la responsabilidad de dar la cara y decir, no, aquí se ha otorgado un permiso, una concesión bajo siguiendo este y este procedimiento, y aquí ya el Estado evaluó la factibilidad económica, técnica, legal, y otorgó responsablemente, en virtud de sus competencias y sus facultades públicas, este permiso, que va a traer esta y estos beneficios para estas comunidades, porque esa es otra. Aparte de que ellos sí reciben los beneficios, el Estado muchas veces coge esos beneficios y los destina para otras inversiones o para el pago de otros compromisos públicos. Y ni siquiera lo hace público para que las comunidades entiendan qué ha obtenido el Estado por haber cedido, haber dado ese permiso para la instalación de ese proyecto o esa actividad económica. Y dejan a los empresarios, a los inversionistas, que sigan siendo satanizados por esos grupos ambientalistas, le dan la espalda, lo dejan solo, ellos empiezan a ser extorsionados, a tener que ceder muchísimas clases de condiciones que además no son administradas por el Estado, son esos ambientalistas, esos grupos, los que dicen qué obra y en qué se va a invertir. Muchas de ellas que no están dentro de la planificación ni dentro de la agenda de priorización conforme al desarrollo de esas comunidades. El Estado tiene que jugar su
papel y tener su responsabilidad pública, porque el poder delegado de las autoridades designadas están para eso, para explicarle al pueblo y para intervenir en esos conflictos e inclusive prevenirlo y evitar que se sigan extorsionando los grupos de inversión realmente buena que se marchan de aquí y entonces solamente vienen otras inversiones oscuras que son capaces de dar cualquier cosa porque lo que quieren es tener unos parapetos de inversiones o simplemente tener permisos para especular y venderlo en el mercado internacional. El gobierno y la administración tiene que saber que tiene que trabajar con la certeza, con la seguridad jurídica, y eso solamente se logra jugando su papel y asumiendo su responsabilidad pública por los permisos, por los contratos que cede a los inversionistas después de un proceso de evaluación transparente, competente y legal.